Hola de nuevo. Empezamos un nuevo tema dentro de las matemáticas financieras, dentro de la gestión financiera, que son las rentas. Como ya hemos visto en clase, las rentas es la sucesión de capitales equidistantes en el tiempo. Esta es la condición que ha de existir para que exista una renta, valga la redundancia. Es decir, necesito que la distancia que existe entre esos capitales que bien se reciben o bien se entregan sea la misma, que entre ambos capitales transcurra un año, o transcurra un mes, o transcurra un trimestre, o transcurran 7 días, en fin. La condición es que la distancia temporal entre los capitales que se reciben o se dan sea la misma. ¿Los capitales tienen que ser iguales? No tienen por qué. De hecho, vamos a ver cómo algunas rentas son variables y varían en función pues de las que vamos a ver nosotros varían en función de una progresión aritmética o geométrica. Lo fundamental para que exista renta es que haya equidistancia de capitales y que haya dos o más capitales, porque si no, no estaríamos hablando de renta. Bien, como os indico, las rentas, tal y como aparece en este esquema, las rentas es una sucesión de capitales. Aquí tenéis representado lo que es una renta unitaria. En lugar del 1 nosotros vamos a nombrar a la cantidad recibida o entregada como A, de anualidad. Y esa renta, como tenéis ahí en ese espacio temporal, pues esa renta se va recibiendo, vamos a imaginar que fueran años, pues en sucesivos años hasta llegar a N años. Se va recibiendo un capital o se va entregando, dependiendo, todos los años. Y a ese capital que vamos a denominar con la letra A, pues eso sería la anualidad. Bien. Como ya vimos en la capitalización compuesta, cuando nosotros queremos trasladar capitales desde un momento posterior a uno anterior, lo que hacemos es actualizar, ¿verdad? Es decir, llevamos los capitales hasta el momento cero. Daros cuenta que si esto es una renta y nosotros quisiéramos llevar todos los capitales hasta el momento cero, bueno, pues si estamos hablando de una renta de tres anualidades, bueno, pues podríamos actualizar cada uno de esos capitales al momento cero y tampoco sería muy gravoso, no nos costaría mucho tiempo hacer el cálculo. Pero imaginar una renta que es un préstamo, por ejemplo, un préstamo hipotecario sobre una casa, que tiene a lo mejor 150 mensualidades. Actualiza todo eso, actualiza 150 anualidades mensuales al momento cero. Lógicamente, esto sería bastante algo de calcular y tardaríamos bastante tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que para eso, para calcular el valor inicial de todos esos pagos o todos esos cobros que voy a realizar, pues utilizo una norma, una regla matemática, una fórmula, como le decís vosotros, en la que me va a, por así decirlo, me resume todos esos capitales, toda esa actualización a uno solo, ¿no? Aquí tendríais cuál sería el valor actualizado de una renta unitaria, es decir, cuya anualidad fuera 1, al momento cero. Ya hemos visto en clase de dónde sale esta fórmula, y este sería pues el valor actual de todos esos pagos que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Sería el valor actual, sería llevar todos esos pagos, como ya he dicho antes, al momento cero. Vale, eso sería el valor actual. ¿Esta renta cómo es? Bueno, ya hemos visto también que las rentas se clasifican atendiendo a diversos criterios. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar por las más sencillas, es decir, una renta constante en la que los términos tienen igual cuantía, es decir, las anualidades son siempre las mismas. Temporal, es decir, que tiene un número finito de términos, un número finito de tiempo, dura 5 años, 7 meses, 9 días, lo que sea. Inmediata, ¿por qué? Porque el origen de la renta coincide con el comienzo en el que empiezan a devengarse los pagos y el final de la renta coincide con el comienzo, con el final
del devengo de esos cobros, de esos pagos. Es decir, el origen y el final de la renta coincide con el momento en que se empiezan a cobrar o a pagar las anualidades. Eso significa inmediata. Y entonces, bueno, pues esto en definitiva sería el valor de una renta, el valor actual de una renta inmediata, constante y pospagable. Ahora explico lo que significa eso de pospagable también. El valor final pues sería exactamente lo mismo que os he explicado antes, pero llevado todos los pagos al momento n, es decir, en lugar de actualizar, capitalizo, ¿de acuerdo? Todo va al momento n, porque lo que voy a calcular es el valor final de todos esos pagos. Os comento, ¿qué es una renta pospagable? Pues mirar, una renta pospagable es aquella cuyo comienzo, el comienzo de la renta, empieza al final del periodo. Disculpad, es la renta pospagable es aquella en el que el pago o el cobro de la anualidad se hace al final del periodo, ¿de acuerdo? Y os explico, os pongo un ejemplo que es el que siempre pongo porque es el que creo que es más fácil de comprender y asociar siempre a este ejemplo la renta pospagable para que os sea más fácil pues entenderlo. Una renta pospagable sería un salario. Imaginad que yo, bueno, pues empiezo a trabajar el día 1 de enero, vamos a suponer. ¿Mi salario a mí cuándo me lo pagaría? El 31 de enero. No me van a pagar el día 1 de enero cuando todavía no he terminado de trabajar ese mes. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que significa, o eso es lo que el paralelismo con lo que significa pospagable. Es decir, los pagos y los cobros comienzan a principio, al final del periodo, como es un salario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llegue, imaginaros que voy a trabajar un año entero, cuando llegue 31 de diciembre, yo cobraré mi última mensualidad, ¿de acuerdo? Por tanto, las anualidades coinciden con el final del periodo, ¿de acuerdo? Aunque la renta empieza en el momento cero, puesto que tú comienzas tu contrato de trabajo el día 1 de enero, no comienzas tu contrato de trabajo el 31 de enero, ¿de acuerdo? Bien, espero que lo comprendáis y si no, pues me lo preguntáis. Eso sería una renta pospagable. Bien, ya hemos visto el valor inicial, hemos visto el valor final. Bien, aquí tenéis un ejemplo de cómo se calcularía el valor de una imposición que se hace en un banco que capitaliza el 12% de interés, ¿de acuerdo? Los intereses en renta siempre son, en nuestra disciplina, en nuestro contenido es compuesto, ¿vale? Si queremos disponer de 20.000 euros al final de cada uno de los próximos 5 años. Es decir, yo quiero recibir dentro de un año, 2, 3, 4 y 5, quiero recibir 20.000 euros. Entonces, ¿qué tengo que depositar hoy en el banco para recibir esos 20.000 euros durante los 5 años? Pues la cantidad que yo tendría que poner aquí en el momento cero sería equivalente a cada uno de esos pagos en el momento cero también. ¿De acuerdo? Es decir, sería actualizar todos esos pagos al momento cero. Como ya sabemos que el valor actual de una renta es igual a la anualidad por el factor de actualización de una renta, pues lo único que tengo que hacer es poner esa fórmula y ya está. ¿De acuerdo? Entonces serían 20.000 euros por 1 menos 1 más i, que sería 0,12 elevado a menos 5, porque son 5 años los que dura la renta, y dividido entre 0,12. Operamos, tener cuidado porque a veces no hacéis bien el cálculo, ponéis en la calculadora mal la manera de calcularlo, y entonces esto multiplica todo el 20.000, ¿vale? Multiplica toda la anualidad. Eso multiplica toda la anualidad. Aquí tenéis otro ejemplo. Ese sería un ejemplo del valor actual, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo de el valor final. Mirad. Aquí, en este caso, me dicen calcular el importe acumulado en un banco al cabo de 5 años si imponemos al final de cada uno de ellos 20.000 euros. Ahora lo que voy a calcular es lo contrario, es decir,
¿Qué capital habré obtenido yo dentro de 5 años si cada año pongo 20.000 euros en el banco? Luego lo que hago es capitalizar, ¿de acuerdo? Y aquí utilizaríamos la fórmula del valor final de una renta, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Cosa muy importante que os tengo que decir. La relación entre el valor final y el valor actual. Mirad, el valor final y el valor inicial de una renta va a coincidir o coincide con el capital inicial y el capital final de en capitalización compuesta de un solo término, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir con esto es que si el capital final es igual a C sub 0 por 1 más I elevado a n, pues el valor final de una renta va a ser igual que el valor inicial por 1 más I elevado a n también. Es decir, si yo capitalizo el valor inicial de una renta, obtendríamos el valor final. Y si actualizo el valor final, obtendría el capital, el valor inicial. ¿Qué pasa? Que de ahí viene, como digo siempre, aprenderos una fórmula y no os aprendáis dos. Si el valor inicial de una renta es esta fórmula, y os he dicho que capitalizar el valor inicial sería y obtendría el valor final. Si yo capitalizo el valor inicial, ¿qué pasaría? Mirad lo que tengo. Esto multiplica todo, ¿eh? Entonces el valor inicial, el valor en este caso ya final, porque ya sería final, ¿verdad? Pues el valor final sería la C que se mantiene y el 1 lo multiplico por el factor de capitalización en la ley de capitalización compuesta y me quedaría así, menos. Y ahora fijaros, esto de aquí lo tengo que multiplicar por esto de aquí. Acordaros que cuando yo multiplico bases que tienen bases iguales, lo que hago es que sumo o resto los exponentes, lo que me corresponda, ¿no? En este caso resto, porque si os fijáis, uno es negativo, es decir, que a iguales, o sea, si las bases son iguales y se multiplican, los exponentes se suman. Como en este caso es negativo, pues lo vamos a restar y esto me quedaría pues 1 más i elevado a n menos 1 más i elevado a menos n más n, y menos n más n es 0. Y ya sabemos que si 1 más i lo elevo a 0, eso sería igual que 1. Por tanto, de aquí viene la fórmula del valor final. Aprenderos una y no os aprendáis tantísimas fórmulas, porque es un error. Son muchas las fórmulas que hay que aprenderse. ¿Vale? Sería 1. Y de ahí viene pues el valor final de una renta pospagable y pospagable inmediata y temporal. Vale. Pues ahora me voy, igual que hemos visto las rentas pospagables, vamos a ver la prepagable y la vamos a ver también con un ejemplo. Os he dicho que cuando penséis en una renta pospagable, mentalmente la asociéis con el salario, para que entendamos que esa renta empieza a recibirse o a entregarse, dependiendo de lo que sea, a final del periodo. Bueno, pues en este caso, en la renta prepagable pasa justo lo contrario, que la renta comienza a recibirse o a entregarse a comienzos del periodo, es decir, la anualidad comienza aquí, a principios del periodo. Y entonces, si la renta pospagable la asociamos a salario, pues la renta prepagable la vamos a asociar a un alquiler. Ya sabéis que los alquileres se pagan por anticipado, es decir, yo pago mi mes de alquiler a comienzos del mes. Digo mes porque es lo normal, ¿no? Que los alquileres sean mensuales. Bien, pues yo comienzo a pagar mi alquiler a primeros de mes, ¿de acuerdo? No a final de mes. O sea, yo entro a vivir en una casa y pago imaginaros, como hemos hecho antes con el salario, el 1 de enero entro a vivir en una casa, ya he pagado mi mes de alquiler el 1 de enero, ¿de acuerdo?
el 1 de febrero pagaría la segunda mensualidad y así sucesivamente. Imaginaros que el contrato mío de alquiler dura un año. Cuando llega el 1 de diciembre yo pago mi última cuota, mi último mes de alquiler, ¿verdad? Pero yo no me voy de esa casa hasta el 31 de diciembre, puesto que yo he pagado 12 cuotas, luego tengo derecho a estar en esa casa 12 meses. ¿De acuerdo? Entonces, la última cuota, ¿cuándo la pago? El 1 de diciembre. Pero ¿cuándo me voy de la casa? ¿Cuándo termina mi contrato? El 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Eso sería cómo funciona una renta prepagable, es decir, cuál es la casuística de la renta prepagable. En este caso, para calcular el valor actual, haría exactamente lo mismo, es decir, actualizaría al momento cero todos los pagos. ¿De acuerdo? Y obtendríamos pues lo mismo que antes, ¿no? Tendríamos una fórmula que me permitiría hacer esos cálculos. Aquí tenéis exactamente lo mismo, el mismo criterio para el valor final. Lo que pasa es que el valor final lo que hago es que capitalizo al momento n todos los pagos, ¿vale? Mirad, os voy a explicar la relación que existe entre una renta pospagable y prepagable para que veáis que solo tenéis que aprender una fórmula. Mirad, voy a poner una renta voy a poner solamente lo que es la anualidad, la primera anualidad, ¿vale? Momento cero. Voy a poner solo la primera anualidad, fijaros. En una renta pospagable, la anualidad la recibo o la entrego, dependiendo de lo que sea, ahí. Y en una renta prepagable, la recibo aquí. ¿De acuerdo? Y aquí recibiría pues la siguiente. Si yo quiero calcular, imaginaros que la renta fuera de un solo término, que ya hemos dicho que no puede ser porque las rentas requieren que sean 2 o más términos, ¿vale? Pero para explicar la relación que existe entre ambas me sirve esto. Yo actualizo al momento cero la anualidad de la pospagable. ¿Cómo calcularíais vosotros esto? Pues el valor actual sería coger la anualidad y actualizarla un periodo, ¿sí? Y ya tendría el valor inicial. Si quiero calcular el valor inicial de la prepagable, que para distinguirla le voy a poner aquí 2 puntitos, ¿qué tendría que hacer? Fijaros, el valor inicial de esta renta es A, puesto que ya está aquí. Luego no tengo que hacer nada, no la tengo que llevar a ningún sitio porque ya está ahí. Luego el valor sería A. Como veis, el valor actual de una renta prepagable y de una renta pospagable es distinto. La pospagable es la capitalización de un periodo de primer término y la prepagable no tengo que capitalizar nada. Si despejamos la A en la primera expresión, voy a despejar la A. ¿Qué me queda? Me queda V sub 0 por 1 más I. Y si despejo si despejo la A en la segunda expresión, pues la A es igual al valor de la renta prepagable. No sé si lo veis, ¿no? Las anualidades son las mismas. Si las anualidades son las mismas, V sub 0 prepagable tiene que ser igual a V sub 0 pospagable capitalizado un periodo. ¿Lo veis? Luego, el valor, teniendo el valor actual de una renta pospagable, lo único que tengo que hacer para convertirla en prepagable sería capitalizarlo un periodo. ¿De acuerdo? Así que así, pues sería muy sencillo porque mirad, tendría valor actual de una renta pospagable, sería la anualidad por 1 menos 1 más I elevado a menos n partido de I. El valor final, pues lo único que tengo que hacer es coger esta renta y capitalizarla n periodos para calcular el valor final. Es decir, tendría que coger esto y decir, vale, si estoy calculando el valor final de esa misma renta, lo único que tengo que hacer es capitalizarla por tantos periodos como dura la renta. Ya he terminado. Solo me he aprendido una fórmula. Valor actual de la renta prepagable. Bueno, pues como sé que es el valor actual de la pospagable capitalizada por un periodo, lo único que tendría que hacer sería coger el valor actual de la renta pospagable
y capitalizarla un periodo. Y ya está. Eso sí, con la precaución de que esto de aquí afecta a todo esto de aquí, que siempre tenéis problemas con eso. ¿Qué pasaría si fuera el valor final de la prepagable? Pues exactamente lo mismo. Cogería el valor final de la renta postpagable, que es este de aquí, y lo multiplicaría por el factor de capitalización, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que todo está afectado, es decir, que todos son factores, ¿de acuerdo? Uno no afecta a uno, sino que afectan a todos. Pues eso sería el valor de serían las rentas, el valor final, el valor actual de una renta prepagable, que se puede obtener sin más que capitalizar un periodo la pospagable. Ya sabéis que yo soy antifórmulas. Cuantas menos aprendáis, mejor. Mirad, las rentas perpetuas son muy facilitas. Esta os gusta mucho porque como es una fórmula muy sencillita, pues las rentas perpetuas son aquellas cuyo número de términos es infinito, ¿de acuerdo? Es una renta que como sus términos son infinitos, es decir, que no hay término, una renta perpetua no dura 5 años, ni dura 8 meses, ni dura 3 trimestres, no, es indefinida. Entonces, lógicamente, no existe valor final, no puedo calcular nunca el valor final de una renta perpetua. Lo único que puedo calcular es su valor actual, ¿de acuerdo? Y para calcular el valor actual de una renta perpetua, lo único que tengo que calcular es el límite cuando n tiende a infinito del valor actual de una renta constante, que es el que tenéis aquí, ¿vale? Aquí aplicaréis la teoría de límites y como 1 partido infinito sería igual a 0, pues me queda que la renta perpetua es igual a la anualidad por 1 partido de i. Esa sería la pospagable. Aquí es 1 partido de i nada más porque lo ha calculado el límite de una renta unitaria, pero si la renta fuera una renta con una anualidad no unitaria, pues sería esto. Aquí esta C nosotros la llamamos A, ¿de acuerdo? Entonces vosotros a la C le llamáis A y sería lo que ya hemos visto en clase. Sería una renta, esta sería una renta perpetua pospagable. ¿Que la queremos hacer prepagable? Pues lo único que tenemos que hacer que es pues coger el valor de la renta pospagable y capitalizarla pues un periodo, es decir, multiplicar eso por 1 más i, que es lo que tenéis aquí en este. Insisto, la C es nuestra A, ¿vale? Porque las nomenclaturas ya sabéis que cambian según los manuales. Bueno, y esta es un poco la explicación de lo que son las rentas. Nos queda mucho todavía, muchas rentas por ver. Esto, por así decirlo, serían los inicios. Y espero que os haya venido bien esta explicación. Gracias por vuestra atención y a seguir estudiando.